Buenas, mi nombre es Jan Valencia Mejía, número 18 de sexto C, y hoy les hablaré sobre los componentes internos de una computadora. Primero debemos saber que los componentes internos son una parte muy importante de la computadora, ya que sin ella una computadora no funcionaría y no podríamos usarla correctamente. Dentro de los componentes internos que vamos a ver, tenemos las HDD, las SSD, la memoria RAM, la tarjeta de video, los procesadores, el power supply, la motherboard, entre otros. Una HDD es un disco duro de almacenamiento, el cual sirve para almacenar datos y guardarlos en la computadora. Este disco funciona con un motor de huesillo que lo hace girar a gran velocidad, que le permite escribir y leer los datos. Esos discos son algo antiguos y actualmente ya hay unos discos más modernos que son los SSD. Así se ven. Como dije anteriormente, los SSD es como una versión más moderna de este disco que son los discos de estado sólido. Estos discos son mucho más potentes y veloces que las HDD, aunque son algo más caros y funcionan de manera diferente, ya que la tecnología de las SSDs funciona de forma de que usan unos chips que, que van guardando la información en celdas. Existen varios formatos dentro de los discos de SSD, como por ejemplo el SATA, entre otros. Tenemos un ejemplo de un disco SSD. Y igualmente que como un disco duro, un SSD sirve para almacenar datos y guardarlos en la computadora. Ahora, la memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio de la computadora. Es una memoria la cual sirve para guardar información a corto plazo. Es decir, que cuando la computadora se apague, esa información se va a borrar. Esa memoria es bastante útil para muchas aplicaciones y para el sistema operativo. También dentro de la memoria RAM tenemos un tipo que es la DDR3, que ya es un poco antiguo y ya existe una versión más moderna que es la DDR4, la cual es más veloz y más rápida. Tenemos un ejemplo de una memoria de DDR4. La diferencia tenemos la velocidad y la tasa del reloj, que es mucho más rápida en la DDR4 sobre la DDR3, y también la capacidad de almacenamiento. Tenemos que la diferencia entre la memoria RAM y la memoria ROM es que la memoria RAM
como dije anteriormente, es una memoria que la cual es temporal, se borra cuando se apaga o se reinicia el ordenador, mientras que la memoria ROM es una memoria que la información se guarda permanentemente en el dispositivo, que se puede acceder en cualquier momento a esa información. Ahora les voy a hablar sobre las tarjetas de video. La tarjeta de video es un componente interno de la computadora, el cual sirve para muchas cosas, pero principalmente para renderizar y procesar gráficos de una computadora. Dentro de las empresas que fabrican tarjetas de video tenemos Nvidia y ATI. Las tarjetas gráficas de Nvidia se caracterizan por su potencia y por su gran capacidad, y se pueden utilizar para diseñar gráficos, edición de video, modelado 3D, inteligencia artificial, en los videojuegos, entre muchas otras cosas. Dentro de las tarjetas que fabrica Nvidia tenemos, por ejemplo, la GeForce RTX serie 40, que son la más potente hasta ahora que ellos han sacado, que regularmente se usa, está diseñada para jugar, y también cuenta con una tecnología que le funciona para la inteligencia artificial. Aquí también tenemos un ejemplo de los modelos que ellos tienen en su serie de gama media y uno de la gama baja. Luego ATI era una empresa que se diseñaba a desarrollar tarjetas gráficas, aunque esta empresa fue comprada por AMD y ya pertenece a AMD. Y aquí vemos un ejemplo de sus productos. Estas tarjetas gráficas, ellos eran bastante buenas y le hacían mucha competencia a empresas como ejemplo Nvidia, etc. Dentro de los procesadores tenemos a Intel y AMD. Los procesadores de Intel se caracterizan por ser bastante potentes y por agruparse por familias, como por ejemplo la familia de los Core, de los Celeron, Pentium, etc. También se agrupan por generaciones, que eso varía dependiendo del año en que fue lanzado el procesador. Por ejemplo, tenemos la 12ª generación, que fueron los procesadores lanzados a partir del 2021, los cuales se llaman los Alder Lake. Ahora tenemos otra empresa que se encarga de desarrollar procesadores, la cual se llama AMD, la cual es una empresa con un enfoque un poco más calidad-precio, y también se enfoca más en realizar multitareas. Esta es de las principales diferencias que tienen los procesadores de Intel. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo de procesador de AMD, el Ryzen 9 7950X, el cual es un procesador de gama alta y muy potente. Hay más ejemplos de procesadores de AMD. Bueno, y dentro de las diferencias, como mencioné anteriormente, dentro de los procesadores de AMD y de Intel, es que Intel últimamente se ha enfocado en mejorar la velocidad del reloj y reducir el número de núcleos, mientras que los procesadores de AMD se han enfocado más en tener una mayor cantidad de núcleos
sin prestarle tanta atención al sobrecalentamiento del dispositivo. Sin prestar demasiada atención al sobrecalentamiento del procesador. Los procesadores de Intel, dentro de las diferencias con respecto a los AMD, suelen ser más potentes a nivel individual, mientras, como dije anteriormente, los procesadores de AMD son más para multitareas. Dentro del aspecto de los gráficos integrados que tienen estos procesadores, los procesadores de AMD suelen ser mejor para tareas como edición y ese tipo de cosas, mientras que los procesadores de Intel son mejores para jugar. Dentro del apartado del overclocking, que es el proceso que sirve para aumentar la velocidad del reloj de los componentes de la computadora, por ejemplo el CPU, que hace para que vaya más rápido. Los procesadores de Intel suelen ser mejores para el overclocking, teniendo más fácil hacer overclocking que los procesadores de AMD, aunque solamente lo pueden hacer overclocking los procesadores de Intel de la serie K. En cambio, todos los procesadores de AMD permiten hacer overclocking. Luego, en cuanto a los precios, los procesadores de AMD suelen ser un poquito más baratos que los de Intel, aunque no siempre se da el caso, pero regularmente es así. Ahora, dentro de los tipos de enfriamiento de los procesadores tenemos refrigeración por aire, que es cuando el aire, el caliente que tiene el procesador se disipa mediante aire con unos ventiladores. Aquí tenemos un ejemplo de un ventilador. Y dentro de este tipo de refrigeración se divide por torre, que son los que se montan de forma vertical, los de bajo perfil que se montan de forma horizontal. Los de torre refrigeran mejor. Luego, otro tipo de refrigeración es la refrigeración líquida, la cual es un sistema que tiene, mediante unos tubos que conectan todos los componentes de la computadora, utiliza un líquido que regularmente es agua destilada, el cual el líquido va absorbiendo el calor de los componentes y enfrían los componentes. Cuando estos van a unos radiadores y ahí enfrían los componentes. Dentro de la refrigeración líquida tenemos dos tipos principales, los A y O, que serían todo en uno, los cuales son algo más baratos que los custom, pero menos potentes. Los custom son los que son más personalizados y eso, pero salen más caros, aunque tengan más potencia. Y la refrigeración por Peltier, que es un tipo de refrigeración en el cual se utilizan placas metálicas para tratar de enfriar los componentes. Aquí hay un ejemplo de este tipo de refrigeración. Bueno, el siguiente tema es el Power Supply, el cual es la fuente de alimentación de una computadora. Es lo que le suministra energía a la computadora para que ésta funcione correctamente. Y dentro de las marcas que se encargan de
hace Power Supplies. Tenemos EVGA, y aquí tenemos un ejemplo de uno de sus dispositivos. Y estos dispositivos se caracterizan por ser altamente eficientes, y dentro de sus desventajas tenemos el precio. Luego, BigKiet es otra marca que se encarga de hacer Power Supplies. Los procesadores de ellos se caracterizan por ser muy silenciosos. Dentro de las desventajas tenemos que son bastante caros y que no siempre tienen disponibilidad, y son bastante eficientes. Luego, otra marca es Corsair, la cual dentro de las ventajas tenemos que tienen poco ruido y son altamente eficientes. Y dentro de las ventajas también, al igual que los anteriores, son los precios, ya que son procesadores que son algo caros. También tenemos como desventaja el tamaño, que son algo grandes, entonces si el gabinete es bastante pequeño puede dar problemas. Otra marca es Cooler Master, la cual dentro de las ventajas tiene mucha eficiencia energética, que pues, los modelos de ellos cuentan con buenas certificaciones, o por ejemplo Gold, Platinum, etc. Y su rendimiento y fiabilidad. Dentro de las ventajas tenemos los precios de sus productos, ya que suelen ser bastante costosos, al igual que las marcas anteriores, y que algunos de sus modelos son ruidosos, aunque no son todos. Seasonic es otra marca, y esta, dentro de las ventajas que tiene, son la calidad de construcción y alta eficiencia energética, como las anteriores, que tiene buenas certificaciones. Dentro de las ventajas tenemos el precio y la compatibilidad. La motherboard es la placa madre, la cual es donde todos los componentes internos se acoplan a la computadora. Y dentro de las marcas que fabrican este producto tenemos a Asus, el cual dentro de las ventajas que tiene esta empresa es la calidad de construcción de los materiales de ellos y la cantidad de modelos que ellos tienen. Dentro de las ventajas tenemos los precios y la garantía, que suele ser bastante corta la que ellos ofrecen. Tenemos un ejemplo de sus placas. Luego tenemos a Gigabyte, otra empresa que se encarga de fabricar placas madres. Y dentro de las ventajas tenemos que tienen buen soporte en la BIOS, la calidad de construcción y la amplia variedad de modelos. Tenemos un ejemplo de una tarjeta gráfica de esta empresa. Y dentro de las ventajas tenemos que el soporte técnico, que no suele ser tan eficiente, el precio, que la compatibilidad, que la Gigabyte a veces puede dar problemas con ciertos componentes o en actualizaciones de la BIOS. Otra marca es Aorus, la cual se caracteriza por tener buenos materiales de calidad de construcción, por su rendimiento y por su estética. Tenemos un ejemplo de una placa madre de Aorus.
Las ventajas tenemos los precios, el consumo de energía, el cual suele ser bastante alto. En el CI, la cual sus ventajas tenemos la calidad de construcción de sus materiales y su rendimiento y su variedad de modelos. Tenemos un ejemplo de sus placas. Entre las ventajas tenemos la garantía, que suele ser, el tiempo suele ser bastante menor, y el precio. ASRock, dentro de las ventajas tenemos la relación calidad-precio. Es decir, que lo que te ofrece es bastante bueno para el precio que tú pagas por él. Y su variedad de modelos y la capacidad de overclocking que tienen sus placas. Tenemos un ejemplo, las placas de ASRock. Entonces, de sus desventajas, tenemos que tal vez no tiene tanto reconocimiento y que la calidad de construcción de sus materiales no suele ser tan buena. En conclusión, en esta investigación pudimos aprender más acerca de este tema tan importante, el cual son los componentes internos de una computadora, que nos puede servir cuando tengamos que abrir una computadora, por ejemplo, para repararla y